Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de nuestro ciclo de conferencias, La materialidad de la memoria, donde abordamos la actualidad arqueológica en Canarias, isla por isla, un programa dirigido por nuestra conservadora Teresa Delgado y desarrollado, como saben, por el Museo Canario con la colaboración de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. En esta sesión, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a una colaboradora habitual, a Verónica Alberto, arqueóloga de la empresa Tibicena, Arqueología y Patrimonio, que durante sus más de 25 años de experiencia ha estudiado el patrimonio arqueológico de Canarias y ha ido abordando los procesos históricos aborígenes, tanto de su poblamiento como la base de la organización de sus sistemas productivos, y en los últimos tiempos también pues, ha centrado las investigaciones en las costumbres mortuorias. Hoy nos viene a hablar de paisajes funerarios y en concreto de los cementerios tumulares en Gran Canaria. Se trata de un campo de investigación muy interesante donde nos va a esbozar la relación que pudieron haber tenido estos escenarios con nuevas oleadas de pobladores al tener nuevas costumbres, nuevas ideas, nuevas gentes con nuevos tipos de tendencias, y por tanto vamos a generar al final un debate en el cual podrán participar con las preguntas que deseen a través de nuestro chat. Sin más, le doy la palabra a Verónica Alberto, esperando que disfruten de la sesión de hoy. Como saben, Nuria Melián hace de intérprete en signos para que puedan seguirlo de manera simultánea, y nos seguimos viendo en estas sesiones. Adelante, Verónica. Gracias, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Para mí es un honor estar aquí esta tarde en el Museo Canario y, bueno, además de agradecida por la oportunidad de venir a contar nuestros trabajos, también quiero dar las gracias por esta iniciativa increíble de acercarnos la arqueología que se está haciendo en Canarias en estos momentos que como hemos podido comprobar, como estamos comprobando, es de un nivel altísimo. Bueno, esta noche nosotros vamos a hablar de los cementerios tumulares en Gran Canaria. A ver, para nosotros los cementerios tumulares son aquellos cementerios en espacios de coladas rugosas o de pedregales de difícil tránsito que tienen tumbas construidas con piedra. Por tanto, estamos hablando de cementerios al aire libre, cementerios de superficie que también se llaman, en contraposición a los cementerios de cueva o de otros cementerios también al aire libre, pero que son diferentes a estos. Perdón. Aunque estos cementerios todavía tienen mucho que contarnos, no partimos de cero. Desde muy temprano, desde finales del siglo XIX, se inicia la investigación en estos espacios y, bueno, se hacen aportaciones sumamente interesantes, aunque no me voy a detener aquí por cuestiones de tiempo. Avanzamos en el tiempo y la arqueología y la investigación moderna se inicia con la arqueóloga Rosa Schlueter en 1979 y la década de los 80 con su trabajo en la necrópolis de Arteara. Ella fue una auténtica pionera en la descripción de estos espacios, aportó una cantidad de información ingente y valiosísima, es la primera en caracterizarlos y realmente podría estar horas hablando de su trabajo, pero los voy a remitir a su libro La necrópolis de Arteara, una síntesis de lo imposible, donde ella hace una compilación y resume de manera excelente todos esos datos y todos esos resultados que ella fue obteniendo a lo largo de los años. También el arqueólogo Valentín Barroso, en los años 90, centra su investigación y su interés en la necrópolis del Maipés de Agaete. Luego ya con la empresa arqueocanaria que él codirige, realiza diversas intervenciones, tanto en el Maipés de Agaete como en la necrópolis de Arteara, que yo tuve la suerte de codirigir y de coordinar los trabajos de campo.
y que, bueno, muchas de las imágenes que vamos a ver esta tarde proceden de esos trabajos. Ahí, se me pasó. Bueno, y ahora yo les voy a contar un poco, de forma resumida, lo que conocemos de estos cementerios y cuál es nuestra propuesta de trabajo. Y cuando digo nuestra, incluyo a Teresa Delgado, conservadora del Museo Canario, que ya conocen, a Javier Velasco, técnico de patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, y a Marco Moreno, codirector de la empresa Tibicena. Nosotros queremos plantear una mirada diferente, centrada en el encuadre histórico y el encuadre social de estos cementerios. Explicarlo desde una perspectiva global. ¿Cuál es su significado? Fíjense, para ello queremos aunar dos conceptos, el de lo canario y el de lo africano, porque para nosotros es lo mismo. Todos sabemos que cuando estas poblaciones llegan a Canarias, proceden del norte de África, vienen del mundo amazigh y bueno, apropiándome un poco de la expresión maravillosa del profesor Tejera, se hacen canarios. Pero a partir de ese momento, a partir de ese evento, parece que la significación y la relación con el continente poco a poco se va diluyendo. Y parece que lo que está sucediendo en el archipiélago es exclusivamente canario. En realidad es canario, pero también es africano. Es africano porque el archipiélago y el poblamiento aborigen de Canarias es la expresión insular de la historia del norte de África, al menos desde el primer milenio de la era y la primera mitad del segundo milenio hasta el siglo XV, que las islas son conquistadas por los castellanos. Por tanto, estamos ante 1500 años de historia africana, canaria, pero africana. Es lo mismo que, como podría ser la historia del Magreb, la historia del Sáhara, solo que en una expresión insular. Por tanto, esa es la mirada que nosotros queremos dar y queremos intentar ver cómo encaja la historia aborigen de Canarias, en este caso de Gran Canaria, dentro de esa historia general del norte de África para esos momentos. Bueno, los cementerios son producto de las circunstancias sociales, de las circunstancias históricas de los pueblos. Por eso, para conocerlos en profundidad, no basta solo con describirlos o caracterizarlos, tenemos que explicarlos, tenemos que saber su temporalidad, dónde situarlos en el tiempo, por qué son como son, a qué responden, con qué personas se relacionan. Y esa, al fin y al cabo, es nuestro objetivo último, nuestro propósito. En este caso, como vamos a hablar de los cementerios tumulares, los grandes cementerios tumulares de Malpaís, nosotros lo hemos considerado una categoría de análisis histórico con significación propia. Por tanto, los resultados que hemos obtenido nos definen perfectamente esta categoría de análisis y esta categoría o esta práctica sepulcral. Y vamos a empezar hablando del tiempo. Nosotros recientemente publicamos un trabajo donde analizábamos más de 140 fechas funerarias procedentes de distintos tipos de funerarios de la isla. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa? Que cuando introducimos la información arqueológica para explicar esas dataciones, se nos ordena de forma absolutamente nítida y diferenciada tres grandes categorías. Aquí, tres grandes categorías sepulcrales o de tipos cementeriales. Por un lado, los enterramientos en cuevas, que son todas estas fechas que ustedes ven en la parte de arriba. A ver si ven, toda esta parte de aquí, que, bueno, tenemos en las cuevas
los primeros lugares que se seleccionan para enterrar a la gente desde el principio, desde que llegan, pero se siguen usando hasta prácticamente el final. En el medio tenemos los túmulos. Fíjense bien, estos grandes cementerios tumulares de los que vamos a hablar hoy, fíjense bien cómo se concentran en este momento del desarrollo histórico de los antiguos canarios. Y ya en la última fase de este poblamiento aparece, se introduce una nueva forma funeraria, una nueva fórmula funeraria, que son los cementerios de cistas y fosas, ¿vale? También los cementerios de cistas y fosas son cementerios al aire libre, son cementerios donde las tumbas están construidas con piedra, pero por su cronología y por su significación se distinguen claramente. Aquí lo vemos en imágenes. Fíjense, en esta línea del tiempo, que es todo el desarrollo histórico de los antiguos canarios, tenemos que las cuevas están desde el principio hasta prácticamente el final. Los túmulos se introducen más o menos a mediados del siglo VII o quizás en el siglo VIII después de Cristo, ¿vale? Persisten un poquito más de lo que se ve aquí hasta prácticamente el siglo XIII, pero son sustituidos finalmente por estos cementerios que llamamos de cistas y fosas. En la isla de Gran Canaria nosotros tenemos unos 1200 años de historia, porque la fecha más antigua validada que tenemos en este momento procede se sitúa en el siglo IV después de Cristo. Aunque si aplicamos análisis estadísticos, quizás podríamos llevarla un poquito más atrás, hacia el siglo II, siglo III después de Cristo. Esta fecha no quiere decir que sea el límite inferior del poblamiento, sino que son las fechas que en la actualidad, es la datación que en la actualidad nosotros podemos manejar con garantía. En cualquier momento podrían aparecer fechas más antiguas, pero con las que tenemos ahora, la fecha más antigua se sitúa en el siglo IV. Bien, ¿y qué pasa con las fechas con el tiempo de los túmulos? Aquí tienen una serie de gráficos donde se ve claramente que el modelo es un modelo coherente, es un modelo robusto. Aquí tenemos esta gráfica con todas las fechas de los túmulos calibradas. Es verdad que en comparación a las cistas y fosas y a las cuevas, hay un problema de conservación con estos materiales que proceden de estas tumbas, con los huesos que proceden de estas tumbas, ya ahora lo vamos a ver. Y aquí tienen un gráfico de actividad, un gráfico de frecuencia, donde podemos observar cómo es la dinámica de estos cementerios. Aquí arrancan, como pueden ver, a mediados del siglo VI, pero realmente se crecen a partir del siglo VIII. Este es el momento de máximo auge. Aquí tenemos una vaguada que desciende y se debilita un poco el uso en torno al siglo X, más o menos. Continúan creciendo nuevamente, se recuperan, y a partir del siglo XI su uso cae bruscamente. A ver si lo pueden seguir aquí en la gráfica. Ven cómo desciende muy rápido, pero no desaparecen del todo. Se siguen usando en un proceso mucho más diluido, en un proceso mucho más, digamos, más suave, hasta que desaparecen, y aquí son sustituidos por los cementerios de cistas y fosas. Bueno, por lo que respecta a la localización geográfica, hay que decir que son lugares tremendamente... estos cementerios están sumamente restringidos en el territorio insular, así como las cuevas y los cementerios de cistas y fosas están por toda la isla, de forma abundante. Estos cementerios ocupan unos espacios sumamente restringidos. Como ya les adelanté, se trata de coladas volcánicas, de zonas de pedregal grandes, y bueno, que conozcamos nosotros, tenemos los yacimientos de Agaete, la necrópolis del Maipés de arriba en el valle, y la desaparecida de la necrópolis de las Nieves o del Maipés de abajo, la también desaparecida de la Isleta, porque sucumbió al empuje de la construcción en el siglo XX,
La del campo de volcanes de Ginamar, que también está bastante cercenada por las construcciones modernas, pero que bueno, que aún perviven como diferentes reductos. El más importante en estos momentos creo que es la montaña del Gallego, que ya les mostraré alguna imagen también, y por supuesto la necrópolis de Arteara, que no es exactamente, como vamos a ver, no es exactamente una unidad de acogida de colada volcánica, sino un pedregal de rubio. Fíjense, esta Agaete, la necrópolis del Maipés, que todo el mundo conoce como el Maipés, es el Maipés de arriba, la de las Nieves abajo en el puerto, la de la isleta, aquí está un poco sobredimensionado el círculo, el campo de volcanes de Ginamar, la montaña del Gallego, que está aquí, y la enorme necrópolis de Arteara. Bueno, estos lugares destacan principalmente por esas características difíciles de transitar, esa configuración fragosa que hace muy difícil el tránsito por estos lugares. Son realmente terrenos muy duros para caminar. Por eso reciben el nombre del mal país, que en el léxico canario, en la terminología canaria, ha derivado a Maipés. Aquí tenemos el Maipés de arriba, un detalle general del Maipés de Agaete. Aquí tenemos una visión de la necrópolis de Arteara. Fíjense cómo destaca en el entorno. Esto es algo vital en los rasgos de estas necrópolis, cómo destacan en el entorno, bien por el negro de la lava, el color negro de la lava, o bien por el rojo oxidado el rojo de las piedras oxidadas de aquí, de Arteara, que de este ejemplo. Y son lugares que se manifiestan y se hacen tremendamente visibles en el territorio. Tienen un marcado peso y bueno, esto es una característica que es importante porque realmente lo que hacen es visibilizar el espacio de los muertos. Aparte que imaginen, en la actualidad no se nota tanto, pero estos lugares que están cerca de los fondos de barranco o en los mismos fondos de barranco, no solo destacan por la propia, digamos, composición geológica de sus piedras, sino porque estarían circundados por una exuberante vegetación a modo de oasis, lo que todavía los hace resaltar más. Aquí tenemos el ejemplo de la necrópolis del Gallego en Ginamar. Fíjense, son lugares muy duros, realmente agresivos, ¿no? en su composición, todos rocas cortantes. Y aquí les pongo una imagen de la desaparecida necrópolis de la isleta, que creo que es la única que se conserva y que debemos a la viajera inglesa, escritora inglesa, Olivia Stone. Igualmente vemos un terreno áspero, un terreno difícil y los túmulos que pasan desapercibidos porque están construidos con las mismas rocas del entorno y bueno, quedan un poco camuflados en ese pedregal inmenso, ¿verdad? Y para terminar, también desaparecido la necrópolis del Maipés de abajo o de las Nieves. Es esta zona aquí, a ver, ven este campo de lava que hoy ya no existe. Bueno, una de las características fundamentales de estos cementerios y del momento en el que se introducen es que cambian el paisaje de la muerte. Cambia de forma rotunda con lo que había anteriormente, que eran las cuevas funerarias. Previo a estos cementerios solo había cuevas funerarias. ¿Qué pasa en este lugar? Pues como estamos diciendo, de repente la muerte se hace visible. La morada de los muertos es perceptible, pero esto tiene además unas implicaciones, es perceptible desde lejos y se reconoce que ese es el paisaje de los muertos. Y tiene unas implicaciones importantísimas, porque con ello se legitiman derechos, se construyen identidades, qué personas se entierran en estos lugares frente a otras personas, a otros grupos que se entierran en otros espacios diferentes.
son lugares de identidad, pero también son lugares de memoria. No sé si ya he pasado algún check de esto, algún simbolito de este. Cada vez que aparezca este simbolito, significa que esto es un rasgo que está igual en el norte de África, en la zona de procedencia de estas poblaciones aborígenes que ocuparon el archipiélago. Entonces, fíjense, el paisaje de la muerte se hace visible, se exterioriza, se remarca, además, se remarca por esa orografía y por esa geología especial, ¿verdad? Y también se constituyen en lugares de memoria, en lugares de identidad y en lugares de memoria, que es un proceso que también se da en el norte de África. Pero vamos a ver, queremos conocer quiénes son las personas que se entierran en estos lugares. Sabemos que son cementerios muy grandes. Aquí en el lateral les ofrezco los recuentos que existen en la actualidad, pero esto es una cifra muy conservadora. 809 túmulos en Arteara, 750 en el Maipés de Arriba, más de 300 en la Isleta. Son cifras conservadoras seguramente. Cada uno de estos cementerios tendría mucho más túmulos, o sea que son grandes espacios donde se congrega mucha población. Pero, ¿de dónde viene esta población y quiénes son? Bueno, pues no sabemos realmente dónde vive la población que se entierra en estos lugares. Así como los que se entierran en cuevas viven en cuevas que están próximas entre sí, en estos espacios de repente y ahora nosotros no sabemos. La investigación no nos ha permitido todavía descubrir dónde viven las personas que se entierran en estos cementerios. Es probable que procedan de asentamientos que están en los alrededores de estos lugares, pero quizás por sus grandes dimensiones acojan a más de un grupo. Pueden ser cementerios donde se agrega población de diferentes unidades de habitación. Por ese gran tamaño que tienen, ¿verdad? Y por ese elevado número de tumbas que concentran. Pero realmente es algo que todavía no hemos podido discernir con total certeza. Tampoco sabemos, esto es algo importante porque hasta hace bien poco, el binomio cementerios tumulares y casas de piedra era incuestionable. En la actualidad tenemos que decir que eso está por demostrar. Quizás estas poblaciones vivieron en casas de piedra, pero lo cierto es que en la actualidad las casas de piedra en Gran Canaria parece que aparecen, se introducen más tarde, de forma más tardía a estos cementerios. O sea que no hay fechas que nos indiquen que son contemporáneas. Las casas de piedra y estos cementerios de túmulo. Quizás vivían en cuevas. Quizás vivían en casa, pero no hemos encontrado esas fechas tan antiguas para las casas. De momento no lo sabemos. Incluso a lo mejor vivían en Jaima. No lo podemos saber con exactitud. Vale. Veíamos esos grandes cementerios, que es también un rasgo que se da en el norte de África. A medida que se produce la sedentarización y crecen los asentamientos y se hacen más estables en estos espacios de oasis en el norte de África, pues se van también generando esos grandes cementerios tumulares acogiendo a un número de población elevada. ¿Y cómo son estos cementerios? Bueno, un túmulo, tengo que decir que un túmulo es una construcción, es una tumba de piedra que tiene una parte externa, lo que llamamos propiamente túmulo, ¿vale? Una construcción externa maciza, rellena completamente de piedra menuda, de cascajo, ¿vale? Y un contenedor funerario, a ver si me sale la flecha. Aquí. El contenedor funerario o el cajón donde se deposita el muerto, que a veces puede estar por debajo del nivel del suelo, como en este caso, o en ocasiones se sitúa por encima de ese nivel. Incluso a veces no es exactamente un cajón, puede llegar a ser una cámara de tipo abovedado, ¿verdad? Estos tipos están también igual, de forma idéntica, en el norte de África. Esto es una clasificación bastante simple, y es verdad que luego hay situaciones intermedias o posibles clasificaciones más complejas, ¿verdad?
El tipo 1 son túmulos, se llaman túmulos de tambor. En el norte de África se llaman túmulos de tambor por esa forma. El tipo 1A, vean, se caracteriza por alcanzar unas dimensiones importantes. Estamos hablando de túmulos que llegan a tener 2 metros de alto, más o menos, incluso a veces superarlo. Son importantes. Sin embargo, el tipo 1B son túmulos más bajitos, no suelen superar el metro de altura. Y luego hay un tipo 1C, ¿vale? Que solo lo conocemos, que yo sepa, solo está presente, documentado en el Maipés de Agaete, que tiene un cuerpo superpuesto a modo de pequeña torreta, ¿verdad? Este es el túmulo más grande, de mayores dimensiones de todos los que se conocen. Luego habría otra tipología que en el norte de África se llaman de amontonamientos, de mojones, que no tienen una forma de construcción tan definida. Y un tercer tipo, a ver si me sale la flecha, este de aquí, que es muy característico de la necrópolis de Arteara por la configuración geomorfológica del sitio, que son grandes bloques que ya existen de forma natural en el lugar y que se aprovechan colocando un par de piedrillas y ahí ya con eso se construye la tumba. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, este tipo doble de Agaete, ¿vale? Es el más grande de todos, no solo en altura, sino también en su radio. Aquí tienen estos de tambor de la necrópolis de Arteara. Aquí tienen el famoso túmulo del rey de la necrópolis de Arteara. Vale, todos estos estarían dentro de esta clasificación del tipo 1. Estos también serían estos más pequeñitos de tambor, pero más pequeños, que no sobrepasan el metro. Fíjense, los de amontonamiento, los de mojón, que se llaman, no tienen una forma constructiva definida, no tienen una pared perimetral reconocible. Y este, el tipo 3, que son esos túmulos que les digo que son frecuentes en Arteara. Aquí estamos, este es del Maipés y este es de Arteara. Y aquí estamos en esos casos de aprovechamiento de lo que hay. Se cierra ligeramente, se pone unas piedritas y con eso ya se obtiene ese cajón donde se va a colocar el cadáver. Un rasgo característico también de estos cementerios, y bueno, igual no de todos, porque Olivia Stone señaló que el isleta no pudo reconocerlo, es la presencia de piedras que destacan por su color, destacan por su naturaleza, por la materia prima a la que pertenecen, y que no son del lugar, o sea, que han sido traídas, que han sido aportadas desde otros espacios. Esto también es un rasgo que es súper frecuente y que tiene además una carga simbólica importante y está documentado en el norte de África. Se colocan piedras que se van a buscar a otros lugares y se traen expresamente y se disponen bien coronando las tumbas, como estas rojas de Agaete, o bien estas de color gris que destacan entre el negro de la lava, entre las piedras negras de la lava, que corresponden a bloques que están trabajados, pero que están muy rodados. O sea, tienen unas características muy específicas. O esta concentración inmensa del Maipés de Agaete, que Valentín Barroso sitúa en una de las entradas a la necrópolis del Maipés. Bueno, si habíamos visto que las cuevas, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, son lugares donde se deposita a todos los miembros de la comunidad, ¿vale? En este caso, nosotros vamos a ver que por primera vez no solo estos cementerios tienen una expresión arquitectónica particular, o sea, hay una arquitectura que son las tumbas para cada persona que se entierra en ellas, sino que además tienen un carácter individual. En su inmensa, casi su totalidad, son tumbas individuales. Esto es un rasgo también que se diferencia de lo que había previamente, de los enterramientos en cueva. Y este rasgo que surge aquí por primera vez, que se introduce aquí por primera vez en estas necrópolis, va a permanecer ya luego hasta el final del poblamiento aborigen. Las cuevas, sin embargo, al principio tienen ese carácter colectivo, ese carácter más homogéneo.
También hay que decir que, bueno, en el norte de África también hay muchas tumbas que son individuales, pero es cierto que también hay muchas que son colectivas en este caso. Y una cosa importantísima también es la posición del cuerpo. En decúbito, supino extendido, que no es otra cosa que esto que ustedes están viendo aquí, es el cuerpo boca arriba extendido completamente. Esto sí es verdad que es algo que nos diferencia un poco del norte de África, pero no. Es cierto que en el norte de África, en ese ámbito amazigh del Sáhara, del Magreb, muchos de estos enterramientos en túmulo, el cadáver es colocado de forma flexionada, lateral flexionada o hiperflexionada, a veces totalmente contraído el cadáver, el cuerpo. Pero también es cierto que a partir de, sobre todo, de la romanización del norte, de la zona norte de este territorio, se introduce esta posición extendida boca arriba. Entonces, bueno, pues también hay lugares en el norte de África, en ese ámbito cultural de la esfera amazigh, que utilizan esta posición para acomodar el cadáver dentro de la tumba. En cualquier caso, esta marca gris es que lo compartimos y no lo compartimos. En cualquier caso, hay que decir que esta forma de disponer el cadáver, esta es general a todo el poblamiento, se mantiene de principio a fin. Se usan las cuevas, se usan los túmulos, estos grandes cementerios tumulares de Malpaís, y se usan también en los cementerios al exterior también de cistas y fosas. Yo solo conozco 2 casos de enterramientos dobles en Agaete. Este que están viendo, que es muy difícil de percatarse, pero que bueno, que yo les he remarcado la silueta de los dos individuos varones adultos. Y luego hay otro caso también en el bypass de Agaete de una mujer y un niño pequeñito de entre 1 y 3 años, o una niña, y nada más. En los túmulos esto. Es verdad que en Arteara hay una serie de depósitos que son un poquito diferentes y que son de carácter colectivo, que acogen a mucha gente también. Luego, si quieren, a lo mejor podemos hablar sobre esos lugares. Aunque la conservación en este tipo de tumbas, la conservación del material esquelético es malísima, el estado de preservación es pésimo, porque claro, las tumbas no son estancas, se cuela el agua, hay cambios de temperatura, el agua de la lluvia, hay cambios de temperatura muy importantes, diferencias térmicas de humedad, que hace que se degrade y se deteriore enormemente la materia orgánica, por supuesto, e incluso los propios huesos. Pero aún así, aún con esas condiciones de conservación tan malas, afinando en la investigación, en el trabajo de campo y haciendo buenos estudios, se puede llegar a obtener datos sobre el perfil demográfico de las personas que utilizan estos cementerios. Antes no les comenté, pero cuando se veía allí quiénes se entierran y dónde viven, había la foto de un niño pequeño que, bueno, que estaba puesta para recordarme a mí misma que en estos cementerios tumulares, a diferencia de las cuevas donde se entierra toda la población o donde se deposita toda la población, en estos cementerios tumulares faltan los recién nacidos, faltan los individuos más pequeños, los que o bien mueren muertos o mueren al poco de nacer. Parece que ese tipo de personas no están presentes, están excluidos de estos cementerios. Pero como les decía, a pesar de la conservación, se pueden llegar a obtener datos impensables si ves este tipo de repertorio para estudiar. Y les he querido traer solo uno del túmulo del rey de Arteara, porque es un icono, ¿verdad? Además de ese fenómeno astronómico. Pues bueno, cuando lo estudiamos, simplemente no se excavó, sino simplemente se observó, o sea, los estudios se hacen in situ, no se sacan los huesos, porque esto no tiene ningún sentido sacarlo del lugar, el estudio se hace in situ. Bueno, pues cuando lo estudiamos, vimos que correspondía a un varón, pero no a un varón adulto como esperábamos, sino a un muchacho joven, a un adolescente, a un juvenil que se sitúa entre 15 y 17 años, ¿vale?
Créanme, esta foto es del túmulo del rey. Y estas cosas oscuras que están viendo son trocitos de fardo, pequeñitos, apenas de 1 centímetro, de fardo de la envoltura de fibras vegetales. Aquí en esta imagen del lado vemos también estas de una tumba de Agaete, de un túmulo de Agaete, y bueno, me van a tener que creer, pero estos son los brazos, aquí está el número, el radio, el cúbito, radiocúbito, y aquí podemos ver cómo esos brazos están, hay como una especie de presión que corresponde a los amarres con que se preparaba el cadáver. Ahora, igual lo vemos. Y hablando de cómo se procesa, cómo es el tratamiento que se da al cadáver, fíjense en esta tumba de Agaete, que es maravillosa también, del Melpés de arriba. Aquí tenemos todos esos pequeños fragmentos diminutos de hueso, ¿vale? Aquí me van a tener que creer, en esta zona está la cabeza, en esta zona se sitúan los pies, y fíjense cómo hay una línea invisible, ¿vale?, que delimita en el interior los huesos y al exterior no hay nada. Saben que los contenedores estos son lugares, o sea, los cajones funerarios son lugares donde se mete el cuerpo, pero no se entierra, no se pone tierra, o sea, que son espacios abiertos. Ahí los huesos se moverían si no hubiera un elemento que limitara esos desplazamientos, un elemento cobertor. Y aunque aquí no se ve, está este pequeño fragmento de tejido vegetal, de junco, de una esterilla de junco, que fue la que se utilizó para envolver al cadáver. Este tejido vegetal ha desaparecido casi en su totalidad, pero nos ha dejado la huella de esa forma de tratar el cadáver. Tal y como ustedes están viendo en esta imagen. También es algo que se comparte con el norte de África. En estudios recientes se aportan datos, aunque igualmente la materia orgánica no se conserva bien, se han encontrado restos de piel, restos de fibras vegetales y también en el caso del norte de África, telas de lana, hechas de lana, que se piensa sirvieron para utilizar, para amortajar el cadáver, ¿verdad? Esto también es importante porque esto es algo que está estandarizado en Gran Canaria y que no cambia a lo largo del tiempo. Se usan las cuevas, los traen, los primeros pobladores ya lo traen, lo implementan en las cuevas funerarias, se sigue usando en los cementerios estos cementerios de túmulo y se va a continuar usando hasta el final en los cementerios de cistas y fosas. Algo que en el norte de África es muy característico, que se está empezando a ver que parece que tiene cierta relación, aunque es verdad que no se puede relacionar directamente las necrópolis, los cementerios con las zonas o la presencia de grabados rupestres, parece que existe cierta vinculación y estas asociaciones están allí presentes. En el caso de Gran Canaria solo se conoce este panel, hay más paneles, pero este es el principal, de la necrópolis de Arteara. Una serie de antropomorfos, letras del alfabeto líbico-bereber, representaciones geométricas. Bueno, y tengo que decir que estos yacimientos, aunque a primera vista pueden parecer caóticos, pueden parecer absolutamente desordenados, se rigen por una organización sumamente estricta. Está perfectamente reglada qué posición ocupa cada persona, no solo que la muerte en este caso se vuelve individual, sino que a cada persona le corresponde un tipo de tumba. Hay tumbas que son principales, aquellas más grandes, con dobles cuerpos, o las que medían más de 2 metros, que esas tumbas siempre se sitúan en lugares preeminentes, y a su alrededor otras menores, más pequeñas, que están en una posición de subordinación. Eso es, digamos, está revelando una interrelación muy concreta de las personas que están ocupando esas tumbas. Y hay una clara jerarquía en cuanto al orden. Tengo que decir que además de ser estos cementerios ser los primeros lugares donde se expresa donde aparece una arquitectura de la muerte, donde se visibiliza la morada de los ancestros, también son los primeros lugares
desde el punto de vista arqueológico, donde nosotros podemos reconocer las diferencias interpersonales, reconocerlas de forma clara y tajante. Hay personajes que tienen tumbas más importantes y hay otras personas que tienen otro tipo de tumbas menos destacadas. Fíjense en la imagen inferior, aquí tenemos una agrupación, yo sé que es difícil de ver, pero aquí hay un túmulo, aquí hay otro túmulo, a ver si pueden seguir el cursor, aquí hay otro túmulo, aquí hay otro túmulo y aquí hay otro túmulo. Al menos 5 túmulos, pero hay muchos más. Estos están todos agrupados en el mismo sitio, son todos más o menos del mismo tamaño, aquí no destaca ninguno, o sea que esto también es una agrupación que está definiendo interrelaciones entre las personas que están emplazadas en esos sitios. Y es importante también tener en cuenta que con respecto a lo que había anteriormente, al mundo de las cuevas, ese peso de la comunidad se diluye por completo. Si en el mundo de las cuevas parece que está toda la población representada, toda, hasta los recién nacidos, hasta los niños, las niñas, los bebés que nacen muertos, están representados en la cueva, en este caso ya no están. Ya no está todo, ya hay una parte que se excluye. Pero además, también, digamos que se marca de forma evidente las diferencias. Esto, al fin y al cabo, no deja de ser un mensaje identitario también, un mensaje de las identidades personales. Y el cementerio en su conjunto de la identidad colectiva de las personas, de los grupos que aquí se entierran. Vale, aquí les voy a poner una gráfica de actividad como la que vimos antes, una gráfica de frecuencia donde vamos a mezclar, donde vamos a superponer las 3 categorías funerarias que tenemos. La azul esta son las cuevas, fíjense, tenemos ese poblamiento del siglo III, a partir del siglo IV, avanzado el siglo IV, surgen las cuevas, empiezan a crecer, a crecer, a crecer, no hay otros cementerios, crecen, hasta aquí que empiezan a decaer. Este momento, mediados del siglo VII, ¿vale? Fíjense, mediados del siglo VII después de Cristo, es el momento donde empieza a crecer, donde se introduce y empieza a crecer el mundo de los túmulos. O sea, mientras las cuevas decaen, el mundo de los túmulos va ganando apogeo y va ganando protagonismo. Aquí llegamos a su momento álgido, ¿vale? Ay, a ver si me sale el momento, digamos, de mayor actividad, de más túmulos que nosotros tenemos datados. Hay algo curioso que ya les digo que no pregunten porque todavía no lo sabemos explicar. Bueno, que no pregunten, ¿no? Pero que aunque pregunten no se lo vamos a poder explicar qué hay con la flecha. Vale, esta bajada, este decrecimiento que hay aquí en el mundo de los túmulos, pero que también coincide con un decrecimiento en el mundo de las cuevas y bueno, esto no parece algo que suceda por azar y que tenemos que intentar buscar a qué razones obedece y qué es lo que está motivando ese descenso en las 2 expresiones funerarias. Los túmulos vuelven a crecer. Ay, no puedo con la flecha, no se me da bien. Los túmulos vuelven a crecer, este es su momento de máximo apogeo, pero es que a partir del siglo XI, ¿vale?, caen de forma drástica, las cuevas se recuperan ligeramente y se van a mantener estables, los túmulos caen de forma drástica, pero se prolongan un poco más, y aquí tenemos una intersección maravillosa donde vemos que los túmulos van desapareciendo progresivamente, decrece la actividad, prácticamente no parece que se estén usando, y ese, digamos, declive de los túmulos se superpone a un ascenso vertiginoso de esa última fórmula que van a tener los antiguos canarios, la de los cementerios de cistas y fosas. Fíjense cómo llega, a ver, la flecha, cómo llega arrasando. Estamos aquí a partir del siglo XI y crecen de forma súbita. Y aquí se mantienen y son los protagonistas casi exclusivos de esa fase final, de ese periodo final de los antiguos canarios. Y aquí, pues, está la conquista al final de esta barra. ¿Vale? Bien, vamos a volver al principio.
Tenemos que la datación más antigua para Gran Canaria la situamos en el siglo IV, pero que quizás pudiera ser, este poblamiento pudiera ser anterior, siglo II, siglo III. Tenemos un origen norteafricano, una procedencia norteafricana, que no hay ninguna duda al respecto, y vemos que llega una gente con un bagaje, un bagaje cultural que se relaciona con esas poblaciones de la esfera cultural amazigh, y en su bagaje cultural ellos traen sus tradiciones mortuorias, que en este caso son las cuevas funerarias y la habitación en cueva. Y así se van a mantener durante los primeros 300, 400 años, hasta que a mediados del siglo VII aparecen o se introducen los túmulos. Los túmulos que también vienen del norte de África. Están exactamente allí presentes. Y tenemos que preguntarnos qué pasa. Y les voy a proponer un ejercicio para ver si eso. Piensen que estos túmulos se introducen siendo conservadores 14 generaciones después de la primera llegada de los pobladores a Gran Canaria. 14 generaciones. Piensen ustedes en sus ancestros del año 1630. Piensen, a ver si alguien sabe cómo se enterró y dónde se enterró, porque realmente ese ancestro de cada uno de nosotros, ese tatarabuelo o abuela, no vivía en Gran Canaria o en cualquiera de las islas de las personas que nos están oyendo esta tarde. Vivía en otro lugar diferente. Imagínense cómo es de repente levantarte una mañana y decir, que yo me quiero enterrar o voy a recuperar la forma que mis ancestros tenían de enterrar, pero no mis ancestros de Gran Canaria, no, mis ancestros del norte de África, de ese mundo del Magreb y del Sáhara. Es realmente una ruptura brutal con lo que había previamente. Tenemos las cuevas y de buenas a primeras y sin tener un antecedente se introduce esta fórmula de los grandes cementerios al aire libre. Para nosotros, esta introducción, esta aparición de los cementerios tumulares es una innovación que tenemos que entender por la llegada de nuevas personas, que traen nuevas ideas, que traen unas tradiciones funerarias diferentes y que se asientan en la isla y consiguen consolidar con éxito sus tradiciones. ¿Vale? Falta todavía mucho que decir acerca de cómo se interactúan, cómo se interrelacionan lo que había previamente con lo que llega nuevo. Pero la ruptura desde un punto de vista conceptual es tan grande, hay un abismo tan grande entre enterrar en cuevas y todo lo que significa lo que hemos estado hablando de los cementerios tumulares, que es muy difícil que eso se haya dado solamente en un proceso interno de evolución de la población en la isla de Gran Canaria, de los antiguos canarios. Por tanto, creemos que esto es, digamos, producto de la llegada de nueva gente. Esta no es una idea nueva, por supuesto. Esta idea de diferentes poblaciones que arriban a las islas en distintos momentos del desarrollo histórico del poblamiento aborigen se está planteada desde el siglo XIX. La diferencia es que ahora estamos consiguiendo no solo concretar cuál es la expresión material de esa innovación, de esa cosa de ese algo que surge de forma absolutamente nueva, que no tiene precedente, lo estamos consiguiendo concretar en la expresión arqueológica, en la materialidad, pero sobre todo, importantísimo, estamos dándole un tiempo, lo estamos situando cronológicamente, que es algo que con anterioridad no se había conseguido. También es verdad que en esas propuestas más antiguas, donde se planteaba que llegaba gente, había unos contenidos tan racistas que eso nos llevó a desecharlos por completo y prácticamente terminamos asumiendo un aislamiento, un supuesto aislamiento, que bueno, que ahora cada vez se cuestiona más.
Es el caso de la genética, que el otro día nos contaba Alejandra Calderón. Ellos, a través de sus análisis de genética, los análisis de ADN, están viendo, por lo menos para las islas orientales, llegada de población diferente a la original, a la primera. Y como bien decía Alejandra, ellos no pueden ponerle un tiempo concreto a esa llegada de gente. Es la arqueología y eso es el trabajo que nosotros estamos, ese es nuestro, digamos, nuestro objetivo, poner el tiempo y poner esa materialidad reconocible y explicarla, sobre todo explicarla, que tenga, digamos, encaje en el relato histórico de los antiguos canarios en todo su desarrollo. Estoy terminando, no sé cómo voy. Bueno, y vamos a mirar a África, porque yo al principio reivindiqué que lo canario es canario y es africano. Y fíjense qué cosa tan extraordinaria, porque a nosotros nos enloqueció cuando vimos estos resultados. Aquí les muestro una gráfica también de dataciones calibradas de fechas de túmulos del norte de África, en ese periodo que estamos hablando del primer milenio de la era y la primera mitad del segundo milenio, ¿vale? También es cierto que el fenómeno tumular en el norte de África es muchísimo más antiguo y abarca un territorio inmenso. Por eso nosotros nos vamos a centrar en el tiempo que corresponde al tiempo del poblamiento de Gran Canaria, en este caso, ¿vale? Entonces, fíjense las fechas. Cómo a partir del cambio de era, los túmulos pues, se van concentrando, van creciendo, van creciendo, van creciendo, hasta que aquí empieza que hay muchas fechas, ¿vale? Y aquí cada vez hay menos fechas. Y los azules son los de Gran Canaria. Aquí hay una situación histórica maravillosa. Los túmulos de Gran Canaria son túmulos africanos que cuando en el norte de África este fenómeno está en declive, está retrocediendo, se está diluyendo, está desapareciendo, esos túmulos llegan a Gran Canaria y aquí tienen un éxito rotundo. Aquí van a brillar durante varios siglos. Es increíble. Algo que en el norte de África está en declive, se traslada a Gran Canaria. Son túmulos africanos, pero en Gran Canaria, por supuesto, van a adquirir una singularidad propia, una identidad insular. Tienen éxito y crecen cuando en el norte de África están desapareciendo. Vean qué poquitas fechas hay, ¿vale? Y luego el final de los túmulos de Gran Canaria se vuelve a sincronizar con la historia del norte de África, ¿vale? De estos territorios del Magreb y del Sáhara, y decaen, o sea, digamos, pierden entidad de forma sincronizada, de forma conjunta. Es un fenómeno histórico realmente interesante y además es un fenómeno que la isla de Gran Canaria aporta a la historia africana, a la historia general del norte de África, que nosotros también somos historia norteafricana. Y al ser es como Gran Canaria es un reducto para este fenómeno tumular del que estamos hablando. A mí es que me pareció fantástico. Y luego cómo se sincroniza. Aquí tiene mucho éxito, allí va perdiendo entidad y luego el declive se sincroniza en los dos espacios. ¿Por qué? Eso tiene que ver con las situaciones históricas que se están viviendo en el norte de África. Porque nosotros continuamente hemos mirado al origen, siempre hemos centrado en el origen de los primeros pobladores, a ver si conseguimos localizarlos, fijarlos en algún punto concreto, alguna cuestión étnica que nos permita identificar al grupo que llega primero. Pero es que resulta que la historia de África es la historia de grupos moviéndose por ese territorio de forma continua, mezclándose, separándose. Es una historia muy compleja y parece que en ese devenir histórico determinados sucesos que son muy importantes en el continente también van a tener un reflejo en el norte, quiero decir, en la isla de Gran Canaria. Si no, fíjense, ese proceso de islamización
en el siglo VI y cómo en esos sectores de población amasí a veces hay resistencia y no se islamizan tan rápidamente como si sucede en los centros de población, en los centros más urbanos. Piensen después otros episodios que suceden a partir del siglo XI, XII. Bueno, lo que quiero decir es que no solo tenemos que mirar al origen, a los primeros pobladores que llegan. Estoy hablando que tenemos que ver qué está pasando en el norte de África para ver qué reflejo tiene eso en Gran Canaria y en todo el archipiélago. Y si, de alguna manera, aquí va a tener eso unas consecuencias que pueden explicar nuestra historia. También quiero decir que estamos defendiendo abiertamente que las personas que hacen los cementerios tumulares son gente que llega en torno a esas fechas, un poco previo, de forma previa. Hay otros signos en todo el desarrollo histórico de estas poblaciones que en esos momentos sitúan también un periodo de crisis, un periodo de estrés que puede estar igual motivado por esa aportación de gente nueva, aportación de ideas y lo que les decía antes, hay que ver qué pasa en ese encuentro. Pero también les digo que este a lo mejor no es el único momento en donde llega población. Esos nuevos cementerios también de cistas y fosas del siglo XI parece que están además sugiriendo exactamente un proceso de llegada de población, o sea que igual no es solo uno, igual son tres o los que sean. Aquí les pongo unas imágenes de túmulos del mismo tipo, de estos túmulos de tambor, de esas zonas del Sáhara y del Magreb. Y vean que si estos túmulos los trasladamos a Arteara o los trasladamos al Maipés de Agaete, a la isleta, pasarían absolutamente desaparecidos, igual que pasarían desapercibidos en el continente nuestros túmulos de Gran Canaria. Bueno, y eso es todo lo que yo quería contarles esta tarde. Bueno, lo que nosotros, el equipo, queríamos contarles esta tarde. Espero que me haya podido explicar medianamente bien, porque son situaciones bastante complejas y bueno, que cambian muchísimo el panorama que veníamos aceptando o asumiendo hasta hace muy poco. Les dejo con esta frase, o sea, con este texto de Olivia Stone, que me parece maravilloso, que no es para este cementerio, esto es un perfil de noche de Arteara, maravilloso, precioso, y el texto es de Olivia Stone para la isleta. Y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Verónica. Creo que todos podemos compartir que ha sido una ponencia brillante y además tremendamente sugerente, y se demuestra en que en el chat hay muchísimas preguntas. Si quieren, bueno, pues vamos a ir empezando por algunas de estas preguntas formuladas. Recuerden que pueden seguir preguntando en el chat. Vero, si puedes, minimiza el compartir pantalla para poder verte. Vale. Bueno, vamos a ir empezando. Alexia Serrano pregunta, dice que en todas las zonas del Malpaís de la isla se han localizado cementerios tumulares o si hay zonas de Malpaís sin necrópolis. En los grandes cementerios, en los grandes, digamos, espacios de Malpaís hay cementerios, pero es verdad que en la isla hay, digamos, otros lugares también de Malpaís que además pudieron albergar cementerios a lo mejor de dimensiones más pequeñas, pero no las conocemos. Y de hecho hay alguna referencia a Telde, a la zona en Las Palmas, donde pueden haber territorios de estas características y pudieron haber albergado cementerios a lo mejor similares, pero no se conocen, no están descritos, no se han encontrado esas tumbas. Cuando se han descrito tumbas en esos espacios, no queda muy claro si estamos hablando de estos túmulos, de estos cementerios, de grandes cementerios tumulares, de túmulos de estos con construcciones, digamos, macizas, exentas, tipo tumba de tambor, o si por el contrario estamos hablando de tumbas de cistas.
que también al ser construcciones de piedra y situarse en cementerios al aire libre, pues es difícil. Las que conocemos y están perfectamente caracterizadas y no hay duda son las de Agaete, las de la Isleta, las de Genamar y las de Arteara, pero probablemente puede que en algunos reductos también de lugares con estas características geológicas pudieran albergar cuevas, pudieran haber tenido en su momento tumbas de este tipo. Pregunta Guillermo Tenesor si es posible que en la Isleta o en el Malpaís de abajo, en Agaete, todavía se conserven tumbas debajo de las casas actuales. Mira, en la Isleta no lo sé. Ni siquiera en la Isleta, bueno, parece que hay un cierto consenso en situarla por la descripción de Olivia Stone, que es maravillosa. Yo se la recomiendo a todo el mundo que esté interesado en este tema porque es precioso y da un montón de información. Parece que está en la zona de estas poblaciones que están, de estas casas, construcciones que están en la parte alta de la Isleta y que pudo haber estado por ahí. Y sí podrían quedar debajo de las casas. Igual que en el Maipés de las Nieves, abajo, en el Maipés de abajo, vamos, me consta porque yo las he excavado, no tumbas de este tipo, pero también utilizando ese mismo soporte geológico, excavado en el Maipés de las Nieves, cistas y fosas. O sea que es complejísimo. Porque una cosa, no es solo la cuestión formal y la ubicación, sino hay que tener en cuenta el tiempo de las fórmulas funerarias. Porque en Arteara, por ejemplo, hay tumbas que no concuerdan bien con esto que las descripciones, los rasgos característicos que hemos hablado de este tipo de cementerios tumulares. En el Maipés de abajo hay cistas. Olivia Stone describe probablemente una fosa o una cista en la Isleta también. En el Maipés de arriba, en el Maipés del Valle, hay cuevas también con muertos dentro de la propia necrópolis. Entonces, bueno, pues es bastante complejo todo ese mundo de distinguir las tipologías funerarias. Vuelvo a preguntar Guillermo, dice que si existe predominancia geográfica o espacial de un determinado tipo de túmulo en cada una de las necrópolis. Si existen necrópolis donde predomine una determinada tipología o cómo se distribuyen las tipologías tumulares dentro de las necrópolis. Esta es una buenísima pregunta, Guillermo, porque es verdad que existen diferencias. Por ejemplo, en la necrópolis de Agaete, en arriba, predominan las tumbas de tambor, aunque también hay de amontonamiento, estas que son más pequeñitas, tanto las grandes como las pequeñas de tambor, y las de doble cuerpo. Esas no están en otros lugares. Y luego en Arteara, por ejemplo, predominan, tiene una combinación, tiene las de tambor grande, tiene de tambor pequeña, pero también tiene esas de aprovechamiento de esos grandes bloques que están allí. Eso es algo prácticamente exclusivo de Arteara. Luego en la necrópolis del Gallego, en Ginamar, ahí predominan las de tambor pequeñitas y las que no superan el metro, y las de amontonamiento. Y yo creo que eso es una cuestión que está determinada por la propia configuración de estos espacios, que son lugares. Una colada de lava es diferente a ese derrubio de bloques inmenso, cortante de Arteara, por ejemplo, o el cono volcánico, o lo que es el cono de la montaña del Gallego. Pero también, como tú dices, dentro de cada necrópolis hay una ordenación. Ya lo dijo Olivia Stone para la Isleta y también Diego Ripoche y Bernó, que se iban ordenando los túmulos más grandes, en la Isleta estaban hacia el oeste y luego iban decreciendo hacia el este. En la necrópolis de Arteara hay una organización clarísima, los túmulos mejor realizados, ¿no?, que tienen una construcción más perfecta, ocupan la parte central. Hacia la parte alta también se van espaciando, se van digamos, como separando más. En los barranquillos se produce ese amontonamiento de túmulos que son más o menos iguales que
que antes les decía, ocupan como esos fondos de los Barranquillos, túmulos que son prácticamente iguales, pequeños, y sobre todo en la zona de bloques enormes de Arteara, pues ahí se aprovechan esos grandes materiales rodados ahí para colocar muritos o cerrarlos con una laguita y usarlos de tumba también. Es muy importante lo que estás diciendo. Pregunta Francisca Herrera, si se ha hecho una delimitación clara de las zonas del norte de África donde se dieron estos enterramientos tumulares y en qué fechas. Hace varias preguntas, si quieres vamos poco a poco. Esa es la primera. Y bueno, después seguimos con las otras. Esta pregunta es la pregunta del millón. Mira, la investigación en el norte de África, realmente, fíjate que estamos hablando de un fenómeno que en el norte de África dura por lo menos 4.000 años, ¿vale? Es que es muy, muy extenso en el tiempo y se extiende además por más de 11 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, digamos, tener la información precisa de todo eso es casi una tarea titánica. Pero es verdad que en los últimos años se han generado proyectos muy importantes. Hay equipos trabajando, equipos de población local en Libia. Bueno, ahora en Libia se han tenido que trasladar un poco, en Argelia, sobre todo en Marruecos en los últimos años, que están empezando a hacer series de dataciones, ¿vale? A localizar. Se está utilizando mucho las imágenes por satélite para localizar este tipo de cementerios, pero claro, lo importante es situarlo cronológicamente porque 4.000 años es mucho tiempo y esos túmulos tan antiguos igual no tienen una relación tan estrecha o tan directa con lo que pasa aquí en Canarias. Los trabajos que se están haciendo ahora son sumamente interesantes y igualmente también los trabajos que se están haciendo en genética y están apuntando pues, a la zona sur de Marruecos, a la zona sur de Túnez y de Argelia. Pregunta también si se han encontrado este tipo de enterramientos en otras islas, túmulos en otras islas. No, como estos que nosotros estamos definiendo, no. Pero tengo que decir que a lo mejor es un poco confuso la terminología, porque un túmulo es cualquier tumba hecha de piedra, con un montículo de piedra. Entonces, las cistas de esos cementerios del final también son tumbas de piedra, tienen un cajón donde se mete el muerto y luego por encima tienen una plataforma de piedra o una plataforma hecha con un amontonamiento de tierra y luego se le ponen piedras y se hace una especie de empedrado. Eso también es una tumba tumular, ¿vale? Entonces, como los túmulos de los que estamos hablando nosotros esta tarde del Malpaís o de zonas pedregosas, eso no están igual en ninguna isla. Ahora, estructuras de piedra, digamos, de tipo tumular, en Lanzarote y Fuerteventura, seguramente sí. Vale. Aunque no se conocen, no están, o sea, están indicadas, se han referenciado, se ha aludido a ellas, pero realmente no están estudiadas. Yo, por ejemplo, en el caso de Fuerteventura conozco fosas, que son agujeros en la tierra, y esas fosas luego en superficie se rematan con empedrado o con círculos de piedra, pero eso no se puede comparar a un túmulo. Tampoco sabemos las cronologías de Lanzarote y Fuerteventura, pero que haya cementerios al aire libre en esas dos islas, con seguridad. Pregunta también si se tienen contactos para trabajar con investigadores de África o proyecto para hacerlo. Y qué gracias. Ojalá que sí. Bueno, hasta ahora realmente esto para nosotros es una investigación, aunque ya anuncié al principio que, bueno, que se había trabajado mucho desde finales de los 70, en el siglo XIX, a finales del XIX, pero desde los finales de los 70 con el trabajo de Rosa Lueter en Arteara, de una forma, con una arqueología moderna, con una investigación científica de primer nivel, se viene trabajando en este tipo de cementerio con este planteamiento que nosotros estamos haciendo de vincularlo y de relacionarlo con el norte de África, pero no solo por vínculos digamos, de la procedencia de la población, sino de los acontecimientos históricos, relacionar los acontecimientos históricos. Lo que pasa en Gran Canaria es el reflejo de lo que está pasando en el norte de África. Pues nosotros ahora aún no tenemos contacto, pero justo en este momento que estamos desarrollando este proyecto, tenemos intención no solo estamos a la espera de algunas publicaciones
internacionales y locales para dar a conocer todos estos resultados, sino con todos estos datos ponernos en contacto con estos equipos que están trabajando sobre todo en la zona de Marruecos. Así que esperamos hacerlo. Dice Sonia González, pregunta si se ha cuantificado o se tiene un porcentaje aproximado del expolio al que han sido sometidos estos cementerios a lo largo del tiempo. El expolio es tremendo. Si lo cuantificáramos nos pondríamos a llorar. Ya eso es una cuestión a la que se aludía desde finales del siglo XIX, el mal estado de conservación, no solo por digamos, las condiciones ambientales, que el agua de la lluvia, los cambios de temperatura, la humedad, todo eso degrada la materia orgánica y los huesos, y por el paso del tiempo, el natural paso del tiempo, sino porque además son lugares a los que la gente ha ido a buscar restos, pero además se habrán llevado una decepción muy grande, porque en la mayor parte de los casos se habrán encontrado la imagen que yo les mostraba antes, esos huesos hechos esquirlas, masas de hueso donde se ve el perfil, pero realmente ahí no queda nada, no se puede levantar nada. Ya Jiménez Sánchez, a mediados en los años 40, lo denunciaba. Rosa Schroeter, en Arteara, ella hizo un cálculo del estado de conservación cuando ella empieza a trabajar, y luego hace un cálculo años después y ve que el deterioro ha sido tremendo. Olivia Stone hace una crítica demoledora para la isleta. Valentín Barroso lo ha hecho igualmente también en la necrópolis del Maipé. Y bueno, también es verdad que en el siglo XIX no solo estoy hablando de expoliadores, eso es algo más reciente. En el siglo XIX, Diego Ripoche, que es naturalista y está vinculado al Museo Canario, él dice que abrió más de 300 túmulos en la isleta, pero no tenemos, y muchos en Agaete y muchos en Arteara, pero más de 300 túmulos en la isleta. Por eso sabemos que en la isleta había más de 300. Y bueno, esa información no está, hay apenas unas pocas líneas escritas. Él colaboraba con René Bernot. Bernot sí nos aporta algunos datos más interesantes y más precisos, pero no sabemos ni dónde está ese material, ni los datos acerca de esas intervenciones tampoco. Pregunta Alejandra Ordóñez, dice que enhorabuena, que está encantada y que qué ganas de empezar a hacer análisis genéticos desde una perspectiva diacrónica, como ya nos dijo el otro día, ¿no?, en la última conferencia. Pregunta si crees que sería posible recuperar algún resto digno de analizar a pesar de la mala conservación que a priori, bueno, pues estás diciendo que tienen, ¿no? Mira, no tengo duda, creo que sí. Primero porque de esos fondos del Museo Canario, a finales del 19, se consiguieron ejemplares mejor conservados que los de ahora. Entonces, por ejemplo, aquí en el propio Museo Canario hay elementos óseos que quizás tengan una preservación adecuada para ese tipo de análisis. Pero igualmente, a pesar de la imagen que mostré del estado de conservación, y tú lo sabes bien, Alejandra, que a veces esos pequeños huesos como las falanges nos pueden dar sorpresas. Y esos son los huesos que se conservan perfectamente en este tipo de tumba. Las falanges distales, huesos muy pequeñitos del cráneo. Entonces, pues es probable, es probable. También es verdad que hay material, podríamos intentar pues solicitar algún tipo de muestra. Pero yo estoy segura que sí, que se puede conseguir, que no todo va a ser negativo, por supuesto. Vale, pregunta Quiero decir, René Bernot, si vamos a desprendernos del contenido racista de Bernot, de Svidetsky, de Fusté, de los trabajos de Fusté, pero René Bernot en el siglo XIX estudió todos esos 300 tumbas de la isleta, y él decía que era una población diferente. Despojémonos del contenido tremendamente racista que tenían todos esos trabajos. Para él, a partir de digamos, esta morfometría del cráneo y de los huesos largos, él decía que la población de la isleta era una población diferente. De hecho, llegó a plantear que la isleta era una isla aparte y no estaba conectada por tierra, porque le parece una población bastante distinta a la del resto de la isla, a la población que se entierra en cuevas.
probablemente eso no tiene ningún sentido, porque además eso se planteó como una cuestión, digamos, cultural, que no tiene ninguna base y además eso es algo de lo que nos llevó a tirarnos de cabeza al aislamiento, pero bueno, yo creo que la genética ahí tendría mucho que decir. Bueno, decirte que entre medias hay muchísima gente felicitándote por la ponencia. Algunos dicen brillante, no que brillantísima, así que yo comparto Gracias. estos comentarios. Tienes otras muchísimas preguntas más. Pregunta Patricia Marrero si se relaciona este tipo de enterramientos con otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo diferencias en material cerámico, por ejemplo. Perdona, repítemela, por Si se favor. relaciona este tipo de enterramientos con otras manifestaciones que también indiquen cambio. Por ejemplo, dice que si hay diferencias en el material cerámico, por poner un ejemplo, o si existen otro tipo de evidencias de ese cambio. Vale, también una pregunta interesantísima y muy importante, porque claro, es verdad que esta transformación de digamos, cambio rotundo en el mundo de la muerte tiene que tener presentar alguna huella también en el mundo de los vivos. Tengo que decir que en Gran Canaria son las prácticas funerarias y el mundo de la muerte la que nos está permitiendo conocer de forma bastante precisa cómo se organizó, cómo fue el devenir histórico de estas poblaciones, porque lamentablemente en cuestión de hábitat, de espacios domésticos, de los lugares donde vivían, nosotros solo conocemos la parte del final, del siglo XI hacia adelante, pero lo de atrás, los primeros siglos y lo que les decía, lo que se situaría en torno a este tipo de cementerios, es que lo desconocemos por completo, pero aún así empezamos a tener algunos indicios. Por ejemplo, en esta época se produce un desequilibrio entre esas primeras poblaciones que llegan, que tienen ese carácter, no digo igualitario, pero que sí que comparten, digamos, un tipo de relaciones más homogéneas, más similares, no se diferencia tanto las personas. Aquí, a partir de este momento, es el individuo y el rol que le corresponde a ese individuo el que prevalece. Hay digamos, un cambio en el territorio, en el control del territorio. Las propias necrópolis son una evidencia de eso, pero también, por ejemplo, en lugares como la Fortaleza, el yacimiento de la Fortaleza, que muchos conocerán, que tiene una vigencia porque tiene desde las fechas más antiguas del poblamiento de Gran Canaria hasta el final, casi hasta la época, hasta el momento de la conquista, pues en el caso de la Fortaleza, como tenemos todo ese discurrir de tiempo que ocupa el desarrollo de estas poblaciones, estamos viendo que, por ejemplo, se produce también como un cambio de peso, de equilibrio entre lo que primero son poblaciones agropastoralistas, pero con el peso, digamos, más marcado de lo que es una organización de una sociedad de pastores, pastoralistas, que cambia en ese momento, digamos que no de forma rotunda, como sucede al final, pero sí cambia y torna a empezar a vislumbrarse que es la agricultura la que va a tener, digamos, la pujanza, la que va digamos, a dominar a partir de ese momento. O sea, que ahí hay un desequilibrio que se está produciendo entre una forma productiva, pero también entre una forma de organización social que pugna entre lo previo, que tiene una base más pastoralista, y esa forma de organizarse de una sociedad más agrícola, que a la larga, ya en esa fase final, va a dar una sociedad absolutamente jerarquizada, la de los últimos siglos. Pero aquí por primera vez vemos esos planteamientos, esas evidencias de asimetría en la población. Es súper complejo, pero sí estamos viendo en muchas cuestiones, en dieta, en muchas cosas. Vale, es una pregunta que repiten varios de los que participan en el chat. Otra pregunta de Octavio Rodríguez, dice si la propuesta del equipo es que además del primer poblamiento, al menos hay 2 grandes oleadas. Sí. La del primer poblamiento, que nosotros podamos detectar, a lo mejor hay más, la del primer poblamiento, igual no llamaría grandes oleadas. No creo que al principio llegue mucha gente, por eso yo no lo llamaría grandes oleadas, porque las evidencias arqueológicas no parece estar respaldando esa llegada masiva de gente.
Una segunda, digamos, arribada o llegada de población, tampoco la llamaría grandes oleadas, es que no tienen que venir grupos muy numerosos. De hecho, en teorías de migración, no es muy frecuente el desplazamiento de contingentes poblacionales muy grandes, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor solo son grupos no tan grandes, sino más reducidos, pero una segunda digamos, arribada de personas desde el norte de África, de esa esfera también cultural a Masí, o sea, que es que están relacionados, no son distintos de los primeros. Hay un sustrato ahí de común. Y luego en el siglo XI también otra, que es la que aporta los cementerios de cistas y de fosa, pero que aporta las casas, que aporta la cerámica pintada seguramente o la intensifica, como tú bien sabes, Tere, que lo trabaja, algunas expresiones de la simbología, como por ejemplo a lo mejor esas figuras antropomorfas, bueno, cambian muchas cosas y se introducen muchas cosas que no tienen antecedentes en el registro previo, en los siglos anteriores. Como mínimo 3 a lo mejor, y bueno, no se sabe cuántas más. Antonio Jiménez dice que enhorabuena por todo el excelente trabajo realizado, que se está aportando una visión novedosa de la evolución del poblamiento indígena de Gran Canaria, efectivamente, y él quiere preguntar por los enterramientos en cuevas artificiales, de los que hay algunas pocas referencias, sobre todo bibliográficas, y si se podría encuadrar este tipo de práctica funeraria dentro de la propuesta que se plantea. Esa pregunta es difícil, Antonio. Mira, yo conozco las referencias bibliográficas. Se sitúan principalmente para la zona de Gáldar, ese tipo de yacimientos funerarios en cuevas artificiales. Las descripciones que hay, las descripciones más antiguas, yo las descartaría por completo, esas de donde están los sepulcros, las inscripciones con los nombres de cada uno de esos príncipes que relacionan con el linaje de los Buenartemes, eso lo descartaría por completo, me parece fábula. Pero es verdad que hay referencias bibliográficas y hay materiales que proceden de cuevas artificiales, de cuevas labradas. Lo que no tengo tan claro es que sean cuevas de enterramiento. Yo pienso que, como pasa en el cenobio de Valerón, como pasa en la Cueva Pintada, como pasa en las cuevas de Facaraca, podríamos estar ante un fenómeno de presencia de restos óseos humanos en contextos de habitación o contextos domésticos en sentido amplio. Entonces, aunque en esos espacios haya restos óseos, incluso aunque haya un cuerpo entero, realmente ese espacio no es un espacio funerario, o sea, no está destinado a la función funeraria. Cumpliría otro propósito completamente diferente, ligado a ese mundo también de la identidad, a ese mundo de la memoria social, de la memoria colectiva, pero es que ni siquiera tengo seguro que cuando, por ejemplo, Jiménez Sánchez habla de las cuevas funerarias de la zona de Facaraca, por ejemplo, en Gáldar, esté identificando bien cuevas funerarias y no esté encontrando restos óseos dentro de todo este complejo enorme que es un lugar de asentamiento, un lugar de habitación. Que un lugar de habitación, por definición, son espacios realmente sumamente complejos, donde se vive, donde se mora, pero donde se trabaja, donde se relaciona la población, donde se crean identidades, donde se mantienen vivas y se perpetúa la memoria. No sé, no estoy segura. Y una pregunta que es interesante, dice, ¿y el túmulo de la Guancha por qué es diferente al de Arteara y al de Agaete? Qué pregunta también Me más pregunta Amanda interesante. González, perdona porque no me olvidé el De nombre. Amanda. Sí. Vale, mira, formalmente es una construcción de piedra, ¿vale? Que en su interior tiene muertos. Los túmulos de la Guancha, los túmulos del agujero. Pero si los analizas cronológicamente, se nos van fuera del mundo de los grandes cementerios tumulares en Malpaís. Tienen una cronología posterior. Pero si además analiza dónde están localizados, también se nos van a un modelo diferente. No son esos grandes espacios
difíciles de transitar, agrestes, sumamente duro. Al contrario, están en la costa y están ligados, que recuerden que decía yo que para los túmulos no sabíamos los núcleos de población, los enclaves de habitación donde están estos de la costa, y todos los lugares, todos los cementerios de citas y fosas están ligados a poblados de casas. O sea que aquí sí podemos decir que realmente las casas tienen relación con este tipo de cementerio. Formalmente sí, es una construcción de piedra, pero bueno, ni siquiera es igual. Varía un poco en la tipología, pero si quitamos el aspecto que el aspecto es algo también, digamos, que no es definitorio, si miramos digamos, a los elementos claves para explicar su encuadre social, cronológicamente son diferentes, espacialmente están en otros lugares, se relacionan con un tipo de habitación, de vivienda y vuelven además a situarse próximos. Casi todos estos cementerios de citas y fosas están, no siempre, hay excepciones, pero están ligados a poblados, más grandes o más pequeños, pero poblados de casas de piedra, quiero decir. Mira, Verónica, pregunta José Barrios, aparte de decir que la conferencia ha sido muy interesante, dice que cómo están calculadas las frecuencias de cada tipo de enterramiento para cada año. ¿Cómo están calculadas las frecuencias? Mira, nosotros lo que hemos hecho es hacer un tratamiento bayesiano, un cálculo probabilístico, y entonces tenemos la calibración individual de cada tumba, de cada resto. Hemos datado hueso humano y también tejido, que es un material de ciclo corto que nos ofrece garantía. Entonces hemos hecho la calibración individual y luego, para generar el modelo, hemos hecho un tratamiento de toda, con las calibraciones de todas las fechas conjuntas, primero con todas las tipologías juntas, que es lo que nos agrupó las tres grandes categorías, y luego, en este caso, por ejemplo, de los túmulos, con todas las fechas de los túmulos. Entonces, ese cálculo de probabilidad nos da ese margen, nos concentra esos eventos arqueológicos que estamos datando. Entonces, nos da ese momento de inicio y lo calcula con un cierto margen, y nos da también ese momento, la probabilidad, porque todo esto es probabilidad, ese margen o ese lapso de probabilidad para el final, y todas esas fechas las ordena dentro de esos límites. No Vale. sé si respondo a la pregunta. Yo creo que sí. Mira, pregunta otra vez Guillermo, si se suman las tres gráficas, claro, y se daría el total de enterramiento. Entonces le pregunta a qué se deberían los aumentos y los descensos en la curva. Aumentos y descensos de población, a que existen otras razones, desaparecer el cadáver de alguna manera, racias, esclavistas, foráneas, etc. Pues sí. Eso, como digo, es algo que vamos a abordar en breve. Tenemos que explicarlo, porque es algo que es muy evidente. Ahí, por ejemplo, en ese primer momento, donde estamos en los cementerios tumulares, pero recuerdan que las tumbas, o sea, las cuevas funerarias se usan todo el tiempo. Ahí de repente tenemos que baja el uso de túmulos, pero baja también el uso de las cuevas. Y además coincide en el mismo momento, en el mismo periodo. Bueno, eso puede significar que decrece la población. Las causas tendríamos que intentar identificarlas y explicarlas, pues bien porque hay una epidemia y muere mucha gente, bien porque hay conflicto, bien porque, por ejemplo, puede haber cuestiones de estas como de racias o lo que sea, por situaciones de estrés ambiental, pues años de malas cosechas, años donde no llueve y no hay pasto para los animales, que producen enfermedad y que producen hambre y producen muerte. Estamos en un contexto que al fin y al cabo no permite salvar tan fácilmente esos periodos que tuvieron que darse de dificultades, a lo mejor motivadas por eso, por momentos concretos donde el clima a lo mejor es muy desfavorable, o simplemente porque hay una epidemia. Pero vamos, nos vamos a tener que mover en ese tipo de explicaciones.
Más que a lo mejor en pensar que hay otras fórmulas diferentes de enterramiento distintas, porque esa sí es verdad que no tenemos ningún dato, ningún tipo de vestigio, de evidencia para considerarlo en este momento. Vale, vienen ahora dos preguntas relacionadas más bien con localizaciones de yacimientos. Dice José Bolaños que en la desembocadura del barranco de Cordones, próxima a las cuevas que se han prospectado por el paso de la carretera, hay una zona de Malpaís. Dice que donde a él le ha parecido ver túmulos de ruidos. ¿Se sabe si aquí pudieron haber? Y dice que en las cuevas de la zona sí le consta el topónimo de la Cueva del Muerto. Es que si pudiera a lo mejor decirme exactamente dónde es, porque no sé el sitio. En Barranco de Cardones, Cordones. en Aruba. Cordones entiendo que debe ser Cardones. Él pone Cordones, pero entiendo que debe ser un error y debe ser Cardones, me imagino. Cardones, vale, vale. Claro, la Cueva del Muerto, efectivamente, Barranco Cardones, sí. Perdóneme. Sí, vale, yo no lo conozco, no conozco digamos, esa localización, pero como decía antes, en esos espacios de Malpaís podríamos encontrar túmulos de estas características, o sea, asociados a esta categoría funeraria de la que estamos hablando, o que en esos espacios de Malpaís se entierre con otras fórmulas. Ya les dije que, por ejemplo, en las nieves yo he visto fosas. Es que la fosa es un agujero donde se mete el cuerpo y se echa tierra. Pues en el Maipés, en el Maipés de las Nieves hay fosas, por ejemplo, y hay cuevas también que se usan como cuevas dentro de los propios, de esos espacios de Malpaís. Yo en concreto no conozco ese lugar, pero vamos, podría. Lo que pasa es que se necesitaría ir al sitio y comprobar a ver si efectivamente se trata de estas categorías que estamos analizando, vamos, pero no me extrañaría que pudieran existir más lugares, igual no tan grandes, no con las dimensiones, el alcance de estos que estamos hablando, que son importantísimos por la extensión y por el número de tumbas que acogen, porque vamos a pensar que estamos en un territorio pequeño. La isla de Gran Canaria es pequeña para un cementerio de esas dimensiones tan grandes. En el norte de África a veces hablamos de miles de tumbas, pero porque estamos también hablando de un cementerio muy grande, pero también hay cementerios pequeños con menos concentración. O sea que para Gran Canaria y para el territorio de Gran Canaria son cementerios muy grandes. Estos son los más importantes, pero igualmente a mí, aunque yo no los conozco, no me extrañaría que apareciera. Y además me encantaría, si alguien conoce, ir y visitarlo y poderlo analizar y valorar. Una pregunta que me imagino que la respuesta pues, puede ser similar sería de Víctor Manuel Arroyo, que pregunta, que detecta que hay una ausencia de datos o de información desde el Risco a la aldea, que si hay alguna razón. Del Risco a la aldea. Sí. Es verdad. Es verdad. Se conocen algunos yacimientos, pero es verdad que hasta el Risco tenemos un territorio sumamente, con espacios intermedios más vacíos, pero tenemos un territorio antropizado, tremendamente antropizado en Agaete, en Guayedra, en la zona del Risco y el entorno, y de ahí hacia la aldea, pues en la parte inferior, no tanto en la zona de Tirma, toda esa parte, todo ese mundo montañoso más del interior o hacia adentro, de medianía, sino en la zona costera pues se conoce poco. No sé si es una cuestión de orografía, pero ya el siguiente gran núcleo importante sería el de la aldea. Es cierto que, como vemos, es Agaete, un gran núcleo, el Risco, un gran núcleo, y la aldea. Sería difícil que se diera una continuidad ahí sin solución de continuidad, quiero decir, todo junto sin solución de continuidad de un poblamiento, porque para eso tendríamos que estar hablando de una cantidad de población que a lo mejor en la isla de Gran Canaria, si acaso está a lo mejor presente al final. Al principio, en los primeros siglos, parece que no hay esa gran población, ese gran número de población. Pero tengo que decir que es verdad que la parte de Costa de Agaete, la del Risco y la de la aldea, se nos van a los momentos finales también en las cronologías, a la etapa final, a partir del siglo XI. Vale, y una última pregunta, que creo que han sido tantas que ya no recuerdo, creo que no te la he transmitido, de Juan Manuel Caballero. Dice que gracias por la excelente presentación y si se ha podido establecer el orden temporal, no sé si te la he hecho ya, Verónica, el orden temporal de las construcciones de los cementerios de los túmulos en la isla. Es decir, ¿cuál fue el primer cementerio o si se implantaron todos al mismo tiempo?
Esta pregunta es muy buena también. No, no se puede, porque es que resulta que todos los cementerios se nos ponen en el siglo VIII. Aunque el cálculo, la estadística da como probable que surgen a mediados del siglo VII, las fechas en sí, los límites inferiores, es que de repente hay un montón de túmulos en el siglo VIII. No digo que no haya más antiguos, que a medida que sigamos estudiando y que sigamos datando, puede ser que surjan, pero en Arteara y en Agaete se van al siglo VIII. Lamentablemente, para el gallego en Ginamar no tenemos fecha. Intentamos una y estaba tan degradada que no nos dio. No nos dio. Y bueno, para el gallego no tenemos. Y las de la isleta son más recientes en el tiempo. Se vienen al siglo XI, siglo XII. Bueno, Verónica, pues ya hemos terminado. Yo espero no haberme dejado atrás demasiadas preguntas porque ha sido una avalancha de interrogantes. Muchas de las intervenciones, como te dije antes, te felicitan por la fantástica exposición, por todo el trabajo que se está llevando a cabo. Así que yo quiero personalmente agradecerte a ti haber compartido esta tarde todo ese profundo y enorme cambio y nueva mirada, ¿no? A través de un registro sepulcral como son los túmulos. Darle también las gracias a toda la gente que está participando, porque no solamente participan, sino interactúan, que eso realmente es lo que yo creo que genera un gran estímulo, ¿no? Para todos los que participamos y trabajamos en el ámbito de la arqueología. Y también especialmente agradecer a Nuria por su ejercicio todas las tardes en sesiones de poder transmitir también y compartir este conocimiento con otra gente, bueno, pues que no puede escuchar la ponencia. Nada más, emplazarles y recordarles a todos ustedes que el próximo jueves tendremos la oportunidad de escuchar a Jorge Páez de La Palma, que nos va a hablar sobre los grabados rupestres, que sin duda son una joya, ¿no? Como él define en el título de su conferencia, de la arqueología de la isla de La Palma, y además estén atentos porque al final de la charla también introducirá algunas novedades, algunos hallazgos en la arqueología de la isla de La Palma. Recuerden que mañana colocaremos el enlace para poder inscribirse en la charla de Jorge el próximo jueves. De nuevo agradecer a todos, a Verónica estar aquí hoy, a Nuria y a todos ustedes por hacer realidad este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias.